se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Bien, hermanos, entonces para poder iniciar la temática, como siempre, vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, agradecidos contigo porque estamos vivos, porque podemos respirar y esta vida que tú nos das es una nueva oportunidad para poder entrar en reconciliación contigo. Acompáñanos, Señor, en esta presentación, como siempre lo has hecho. Te lo pedimos y le agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, contentos de poder saludarlos y contentos también porque el día de hoy estamos iniciando una nueva serie de estudio que le hemos titulado El objetivo de la Reforma Pro Salud. Esta es una temática un poco larga, así de que vamos a irla fraccionando. En esta primera parte del tema vamos a hablar, hermanos, sobre cómo asegurar el más alto desarrollo físico. La serie se titula El objetivo de la Reforma Pro Salud. Así de que vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy, pero definitivamente como la temática la serie es larga, la vamos a ir fraccionando. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, al texto que va a ser clave durante toda la serie que vamos a estudiar. Se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los versos 23 y 24. Este texto, hermanos, lo vamos a repetir cada vez que tengamos esta presentación y ojalá y podamos también memorizarla, porque es un versículo bastante importante en nuestras vidas. Dice el apóstol San Pablo, inspirado por Dios: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El verso 24, hermanos, es clave en esta presentación. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Prácticamente, hermanos, lo que está describiendo aquí el texto de Tesalonicenses es la santificación bíblica que incluye todo el ser de la persona, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que llegar a un desarrollo de estas tres facultades con la característica de que sea sin reprensión, hermanos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta tiene que ser la condición antes de que nos encontremos con nuestro Señor en la segunda venida. Así de que hablar de estar sin reprensión en el aspecto físico, mental y espiritual, hermanos, es una tarea que no es difícil para nosotros, sino que estamos hablando de una imposibilidad. Es imposible, hermanos, que por nuestras propias fuerzas podamos alcanzar el más alto desarrollo físico, mental y espiritual. Por eso yo les decía que el verso 24 es clave en esta temática. El que nos hace el llamado a esa santificación en todo nuestro ser. Dice el texto 24, el que nos ha llamado, Él también lo hará. Lo hará, desde luego, a través de nuestra cooperación. Por eso es de que estamos estudiando esta temática. Hermanos, vamos a empezar a definir, como vamos a hablar de cuál es el objetivo por el cual Dios nos ha dado el mensaje de la Reforma Pro Salud. Vamos a comenzar definiendo qué es la Reforma Pro Salud, hermanos.
¿Qué es la Reforma Pro Salud? Se habla mucho sobre la Reforma Pro Salud, pero ¿qué significa la Reforma Pro Salud? Esa palabra, hermano, o esa frase está compuesta prácticamente de 3 palabras: Reforma Pro Salud. Así es de que en el espíritu de profecía, hermanos, no hay una definición concreta de que diga Reforma Pro Salud significa esto. Así de que tenemos que ir a la definición, y vamos a buscar definición tanto del diccionario, pero también algunas definiciones de lo que forma este texto, pero que sí se encuentran dentro de la reforma del espíritu de profecía. Vamos a comenzar definiendo qué significa reforma en el diccionario. El diccionario dice que reforma es una palabra que está compuesta por 2 términos procedentes del latín. Una que es re, estamos hablando de una palabra que es compuesta por 2 términos. Re, que significa repetición, y forma, que es la otra palabra que la compone. La palabra forma, hermanos, en el diccionario tiene muchas acepciones. La palabra forma usted la puede utilizar de muchas maneras, pero en sí, a lo que nos estamos refiriendo ahora, estamos hablando de forma como un modelo, forma como un modo, como una manera de hacer las cosas. Es decir, quiere decir, hermanos, que forma quiere decir que ya hay algo establecido, es un molde. Ahora, el término reforma, entonces, hace referencia a la acción de volver a formar, de corregir algo, de rehacer o de modificar. Eso es lo que significa, entonces, ya uniendo los 2 términos, re y forma, es volver a formar algo de lo cual ya hay un modelo, ya hay una base, o corregir algo, pero ese corregir algo es en base al modelo que ya está establecido. Rehacer o modificar. Eso es en base al diccionario. Ahora, si vamos a buscar la palabra reforma en el espíritu de profecía, también tiene una definición para reforma. El espíritu de profecía dice: la reforma significa una reorganización, significa un cambio en las ideas y las teorías, significa una reorganización o un cambio en los hábitos y las prácticas. La reforma sigue diciendo, porque la definición la vamos a encontrar en Servicio Cristiano, página 53 y párrafo 5. El reavivamiento dice, gente, me estoy saltando algo. Dice: la reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. Así que en base al Espíritu de profecía estamos hablando, o se está hablando más bien, de que la reforma es una reorganización, es cambiar hábitos, cambiar prácticas, pero que esa reforma, hermanos, esas obras, ese cambio de hábitos y de prácticas, de acuerdo al servicio cristiano, dice que está vinculado, pero con el reavivamiento del Espíritu. No viene una reforma y un cambio de hábitos si no ha habido un reavivamiento del Espíritu. Ahora termina diciendo Servicio Cristiano: el reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada, y al hacer esta obra, ambas se tienen que combinar. De acuerdo a la palabra de Dios, la inspirada por Dios, hermanos, una reforma nunca viene sola por sí. Tiene que venir acompañada de un reavivamiento del Espíritu. Bueno, entonces decimos que la reforma es una acción de volver, ¿verdad? Es una acción de volver, de corregir, y ahora específicamente estamos hablando de hábitos y de prácticas. ¿Quedó claro lo que significa reforma? Ahora vamos a definir qué significa en pro. Pro también es un prefijo latino que significa utilidad o beneficio. Ahora ya tenemos 2 partes de la frase reforma pro salud. Pro entonces es en utilidad o beneficio de. Y ahora definimos la tercera palabra que compone la frase tan utilizada, reforma pro salud. Salud, de acuerdo a la definición del diccionario y que da la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Fíjese que
la definición que da el diccionario no es tan amplia como la que nosotros conocemos, sino solamente está abarcando un bienestar físico, mental y social. Aquí no se destaca el espiritual, pero nosotros sabemos de que dentro de esa salud, por eso le llamamos salud integral, está no solamente el bienestar físico, mental y social, es decir, mi entorno, sino estamos hablando de un bienestar también espiritual. Ahora, sigue diciendo esta definición que salud no solamente es la ausencia de enfermedad o dolencia, porque puedo carecer de dolor, no siento dolor, no tengo el síntoma y el signo, pero probablemente mental no estoy bien. Por lo tanto, estamos hablando de esa salud que integra estas facultades. Bueno, esta es la definición que se da. Y ahora sí, hermanos, podemos reunir todas las definiciones de estos conceptos para poder definir qué es la reforma en pro de la salud. ¿Qué es la reforma pro salud? Es un cambio, hermanos, es una acción, es corregir hábitos, es corregir prácticas en beneficio de esa salud integral física, mental y espiritual. Por lo tanto, yo siempre he recalcado esto dentro de las temáticas que hemos presentado, que cuando hablamos de reforma pro salud, hermanos, no solamente nos estamos refiriendo entonces a tener cambios o corregir hábitos y prácticas en mi alimentación, porque esto es parte de la reforma pro salud, pero no es lo único que está beneficiando mi salud, ¿verdad? Recuerde ese pro en beneficio de la salud, no solamente depende de eso, sino depende de muchos factores más. Tenemos ya la definición lista. Entonces, hermanos, vamos a hablar sobre cuál es la diferencia entre un objetivo y un propósito. Porque el título de la serie en general es el objetivo de la reforma pro salud. ¿Cuál es el objetivo de la reforma pro salud, hermanos? ¿Por qué Dios tomó el tiempo de poder darnos ciertas orientaciones bien detalladas en cuanto a la temática de la reforma pro salud a nosotros como pueblo adventista del séptimo día? ¿Por qué nos dio este mensaje? ¿Cuál es la diferencia entre un objetivo y un propósito? Aunque muchas veces lo utilizamos en la misma terminología, en realidad tienen diferente definición. ¿Qué es un objetivo y qué es un propósito? Inclusive meta o deseo son términos diferentes, sueños. Ahora, ¿qué es un objetivo de acuerdo al diccionario? Como objetivo, dice, se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. No olvides, vamos a estudiar cuál es el objetivo, hermanos, a dónde el Señor nos quiere llevar, qué es lo que proyectó en su mente, qué es lo que proyecta Él en su sabiduría cuando da el mensaje de la reforma pro salud al pueblo adventista del séptimo día. Ahora, objetivo, dice, es el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o perseguir sus aspiraciones. Y como sinónimo de la palabra objetivo, entonces menciona destino, fin, meta. Recuerde, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pretendemos alcanzar, hermanos, con la temática de la reforma pro salud? ¿Y qué es propósito? Porque dentro de esta temática también vamos a hablar de propósitos. El propósito, de acuerdo al diccionario, dice, es la determinación firme de hacer algo. Es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Ahora, ya mencionamos, vamos a estar hablando de estas dos cosas durante la presentación de esta temática. Pero vayamos entonces, hermanos, al espíritu de profecía, para conocer por la palabra inspirada de Dios qué es lo que Dios se propuso, hermanos, cuando Él da la temática de la reforma pro salud. Y no hemos encontrado mejor texto que explique con tanta claridad, hermanos, cuál es el propósito de la reforma pro salud que la que está descrita en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio en el párrafo 23. Recuerde, voy a volver a repetir. El Señor ha dado un propósito para la reforma pro salud, un objetivo, pero dentro del espíritu de profecía nos vamos a encontrar con muchos propósitos, un objetivo, un fin, una meta,
pero vamos a encontrar también muchos propósitos. Pero ¿cuál es en sí el gran objetivo de la Reforma Pro Salud? Párrafo 23 dice: téngase siempre presente que el gran objeto, escucha las palabras que utiliza la pluma inspirada, no dice objetivo, sino dice el gran objetivo de la reforma higiénica o la Reforma Pro Salud es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, del alma y el cuerpo. Hermanos, si usted recuerda la lectura bíblica de 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23, el apóstol San Pablo, inspirado por Dios, da la misma definición de la cual es el propósito o el objetivo de la Reforma Pro Salud. Dice que el Dios de paz santifique en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo puedan ser guardados sin reprensión para la venida del Señor. Y ahora cuando miramos aquí consejos sobre el régimen, dice que el gran objetivo, hermanos, por el cual Dios dio este mensaje a nosotros como pueblo, era precisamente para poder asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, del alma y el cuerpo. Las mismas palabras que utilizó el apóstol San Pablo ahora son utilizadas aquí para detallar el gran objetivo de este mensaje de salud que nosotros tenemos. De paso, les menciono que 1 Tesalonicenses 5:23 en el espíritu de profecía está catalogado como la santificación bíblica. Interesante, ¿verdad? Porque ahora estamos viendo el objetivo de la Reforma Pro Salud. Pero ese texto continúa diciendo, párrafo 23, todas las leyes de la naturaleza, por ser leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien. Quiere decir, hermanos, yo les mencionaba que en este texto se encuentran todos los puntos que necesitamos entender cuál es el objetivo y qué está utilizando Dios para poder alcanzar ese objetivo. ¿Qué hace Dios o qué nos da para poder alcanzar el objetivo? El párrafo dice que todas las leyes de la naturaleza, como son leyes de Dios, fueron ideadas para ese bien. Pero ¿qué hacemos con esa ley natural? Sigue diciendo el párrafo, su obediencia. Hermanos, de aquí está la clave. Y aquí está la clave. Su obediencia promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. Muy interesante la forma como termina. Es no solamente el conocimiento de esa ley natural, que de paso, por si se nos había olvidado un poquito, cuando hace mención el espíritu de profecía de ley natural, se está refiriendo a esa ley física, a esas leyes de la salud, a esos principios del sano vivir. Precisamente dice aquí, no solamente es tener un conocimiento, sabemos más de lo que hacemos, dice el espíritu de profecía. Está hablando de una obediencia, y la obediencia a esos principios es la que promueve la felicidad aquí en esta vida, pero también tiene una connotación espiritual eterna, hermanos. Mire lo que dice, o escuche lo que dice el pensamiento, promueve nuestra felicidad en esta vida, pero también nos ayuda, dice, a prepararnos para la vida futura. Recordamos otra vez Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo sin reprensión, entero, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesús. Hermanos, estos dos pensamientos, tanto el de Tesalonicenses, donde está hablando de la santificación bíblica, y el objetivo de la Reforma Pro Salud, encajan perfectamente. Entonces estamos hablando aquí, a través de este pensamiento, de que el propósito es el desarrollo de la facultad física, de la facultad mental y de la facultad espiritual. Hermanos, cuando estamos dando, o estamos presentando, o estamos escuchando una temática de salud, el espíritu de profecía comienza diciendo, por favor, tenga siempre presente. Y este mensaje, hermanos, este mensaje es para aquellos que nos dedicamos a esta obra de Reforma Pro Salud, pero es también para aquellos que en determinado momento nos encontramos en el asiento como oyentes. Porque cada vez que damos la temática de Reforma Pro Salud, las palabras son para mí. Por favor, Beatriz, tenga siempre presente
que el objetivo que está persiguiendo al tener una presentación de Reforma Pro Salud es lograr que a través de esa presentación el Espíritu Santo pueda obrar para que se asegure el más alto desarrollo posible de la mente, del alma y del cuerpo del oyente. Pero ahora cuando Beatriz está sentada escuchando una temática de Reforma Pro Salud, ahora como yo sé cuál es el objetivo, quisiera que la persona que me presenta una temática de Reforma Pro Salud me enfoque con el mismo objetivo que la palabra de Dios está indicando, de tener presente, hermanos, siempre, dice aquí, por favor tenga siempre presente que cuando estamos en una temática de Reforma Pro Salud, estoy hablando en nuestra obra, lo que tenemos que perseguir siempre es el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Hermanos, no solamente estamos hablando de atacar un signo o un síntoma. No solamente estamos hablando de algo que está en el exterior de nuestro cuerpo, inclusive un órgano dañado solamente. Estamos hablando de la mente y de la parte espiritual. No nos olvidemos de eso. Ahora vamos a hablar un poquito para poder tener una amplitud de estas facultades físicas, lo que dice el espíritu de profecía. En el párrafo 3 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, dice la pluma inspirada que nuestro organismo, el organismo vivo, es propiedad de Dios. Mi cuerpo le pertenece a Él y le pertenece por el derecho que le confieren la creación y la redención. Esto no es nuevo para usted. Mi cuerpo, su cuerpo le pertenece por dos razones. Uno porque lo crea y otro porque lo redime. Por lo tanto, dice el párrafo 3, por el empleo equivocado de cualquiera de nuestras facultades, escucha aquí, ya sea el físico, ya sea el mental o ya sea la facultad espiritual, por el empleo equivocado de cualquiera de estas facultades, estamos despojando a Dios del honor que le debemos. Recuerde, una vez más, hermanos, a mí me gusta ser muy repetitiva y probablemente esto puede ser cansador para alguien, pero esa es la única manera como podemos asimilar y podemos retener la información, que de paso no son mis palabras, es la pluma inspirada que está hablando aquí. ¿Qué sucede, hermanos, si yo llego a dañar una de mis facultades? Dice el Espíritu de Profecía, pues estamos despojándole a Dios del honor que le debemos. Y le debemos el honor por dos razones. Uno porque me crea y el otro porque me redime. Precisamente, hermanos, el objetivo de la Reforma Pro Salud es que nuestras facultades puedan crecer en armonía y que no despojemos a Dios de ese honor que le corresponde. Párrafo 1 dice que el primer deber que nosotros tenemos hacia Dios y nuestros semejantes es precisamente el desarrollo individual. Quiere decir que si yo no crezco en estas tres facultades, no puedo cumplirle a Dios ni puedo cumplir con mi prójimo. Por lo tanto, sigue diciendo el párrafo 1, todas las facultades, estamos hablando de tres facultades que Dios nos ha dado, físico, mental y espiritual, todas esas facultades con que el Creador nos ha dotado tienen que ser cultivadas a fin de que podamos realizar todo el bien que podamos. Aquí viene un propósito, mire, viene un propósito, porque es que el Señor desea que esas tres facultades puedan crecer en armonía. Número 1, porque es mi primer deber con Dios. Y número 2, porque tengo una actividad, porque tengo una obra que realizar con mis semejantes, para poder realizar, dice aquí, todo el bien que yo pueda. Si una de mis facultades están mal, definitivamente se limita mi trabajo. No puedo obrar a esa misión que Dios me ha mandado. Si he quedado enferma, hermanos, eso me limita para poder hacer la obra de Dios. Si mi facultad mental no está despejada y clara, tampoco puedo realizar la obra de Dios. Y si mi facultad espiritual está dañada, está malograda, tampoco puedo realizar la obra de Dios. Por lo tanto, dice aquí que todas las facultades con que el Señor nos ha creado, nos ha dotado, las realicemos, las desarrollemos para que podamos hacer el mayor bien. Párrafo 5 dice que el dejar de cuidar esa maquinaria viviente, escucha aquí lo terrible que es, si descuidamos la maquinaria viviente, esto, dice, es un insulto infligido
al Creador. Hermanos, por eso es que esta obra, estamos hablando de la Reforma Pro Salud, que es una y la misma, que van de la mano con la obra médica misionera. Dentro de la verdadera obra médica misionera, dice el Espíritu de Profecía, está relacionado, está conectado con los mandamientos de Dios y específicamente el cuarto mandamiento. Interesante, hermanos, cómo esta obra de Reforma Pro Salud, de obra médica misionera, viene en conexión con la obediencia a los mandamientos de Dios, específicamente o resaltando el cuarto mandamiento. Porque no es posible, hermanos, que el Señor que nos crea, imagínense, que crea todo el universo, que crea todo lo que nuestros ojos pueden percibir, podemos contemplar maravillas dentro de la creación, pero dice la pluma inspirada que el hombre es la obra maestra, es la corona de su creación. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando el ser humano, que es el que tiene el raciocinio, no cuida la maquinaria viviente? Dice, estamos insultando, dice el Espíritu de Profecía, es un insulto infligido al Creador. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos ser guardadores de los mandamientos de Dios, resaltando el cuarto mandamiento, si estamos descuidando la maquinaria viviente? No se comprende esto. Esto es contrario. ¿Cómo yo guardo los mandamientos? Quiero ensalzar o exaltar el cuarto mandamiento, que de paso el día sábado, hermanos, es un día conmemorativo. Recordamos a Dios como un Dios creador. Pero sin embargo, si descuido esa maquinaria, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, estoy insultando al Creador, que yo digo alabar y adorar en el día sábado. Por eso dice el Ministerio Médico, la obra médica misionera, la Reforma Pro Salud está en conexión, hermanos, con los mandamientos de Dios, resaltando o exaltando el cuarto mandamiento. Vamos a empezar entonces, hasta donde el tiempo nos permite, y vamos a comenzar a desarrollar esta parte de cómo podemos, a través de la Reforma Pro Salud, poder asegurar el más alto desarrollo físico. ¿Cómo a través de la Reforma Pro Salud podemos asegurar el más alto desarrollo físico? Porque recuerde que el objetivo era asegurar el más alto desarrollo físico, mental y espiritual, y para eso el Señor nos dejó las leyes naturales. Así es de que en esta temática, en esta primera temática, hermanos, vamos a comenzar a analizar cómo esas leyes naturales van a ayudarnos en ese desarrollo físico. Esta primera parte es bastante entendible, pero conforme nos vayamos adentrando a desarrollar la parte mental y espiritual, hermanos, vamos a comprender la importancia que tiene este mensaje. Primeramente vamos a hablar un poquito sobre esa importancia de esa ley natural que Dios nos ha dejado, porque a través de esta obediencia a esta ley natural, decía el pensamiento, párrafo 23, que se podía lograr el objetivo que Dios ha trazado para la Reforma Pro Salud. El párrafo 5 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio dice que existen reglas divinamente establecidas, que si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Cuando hablamos de ese desarrollo físico, hermanos, lo que estamos persiguiendo es la salud física, que nuestros órganos estén funcionando correctamente y que haya armonía en el funcionamiento de nuestro organismo, es decir, cada órgano funcionando correctamente y en armonía para que pueda haber salud física, cuando hablamos del alto desarrollo físico. Por eso el pensamiento dice, hermanos, esa ley natural, esas leyes físicas de la salud, no se olviden por favor, que son reglas divinamente establecidas. Yo siempre hago el énfasis aquí, hermanos, porque el hecho de descansar, el hecho de hacer ejercicio, el hecho de tomar agua, el cambio de alimentación, parece ser de que es promocionado, promulgado por un instituto de salud. No fue establecido por la Organización Mundial de la Salud. Hermanos, el hecho de estas cuestiones que acabo de mencionar
dice el Espíritu de Profecía, son reglas que son divinamente establecidas. Mientras nosotros no comprendamos eso, vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas porque minimizamos todo eso. Tomar agua, hacer ejercicio, cambio de alimentación, en fin, todo lo que ya conocemos y que, por cierto, hoy vamos a empezar a dar un repaso de todo eso. Son reglas que han sido divinamente establecidas, pero cuando esas reglas o esos principios, esas leyes se observan, ahora el propósito, mira aquí, va a guardar al ser humano de la enfermedad y la muerte prematura. Una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es precisamente porque no prestamos atención a la luz que el Señor le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y la salud. Hermanos, por eso viene la pregunta ahora, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué nos estamos enfermando tanto? ¿Por qué estamos en la condición en la que nos encontramos? ¿Por qué estamos carentes de salud? La respuesta aquí está. Si hubiéramos obedecido, dice, esas reglas que son divinamente establecidas, no enfermedad, no muerte prematura. ¿Por qué no estamos disfrutando de más bendiciones que el Señor nos quiere dar? Precisamente, dice, porque nos hemos alejado de esas leyes de la vida y la salud. El párrafo 15 del mismo libro dice, Dios ha provisto pródigamente para la subsistencia y la felicidad de todas sus criaturas. Dios hizo provisión para todos. Si sus leyes, escucha aquí, nunca fueran violadas, si todos los seres humanos actuaran de acuerdo con la voluntad divina, escucha aquí cuál sería el resultado. Sería salud, sería paz y sería felicidad en lugar de la miseria y el mal permanente. Es una parte preventiva. Hermanos, el Señor deseaba salud, paz y felicidad, pero dice, en su lugar, ¿cuál es la razón? Hubo violación de sus leyes. Y estamos hablando, aquí específicamente está hablando de principios de salud. Ahora, una cuidadosa conformidad de nuestra parte con las leyes que Dios ha implantado en nuestro ser asegurará la salud y no se producirá un quebrantamiento de la Constitución. Estos pensamientos que acabamos de leer, hermanos, están en un libro que nosotros consideramos que es inspirado por Dios. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros perdemos la salud? ¿A dónde recurrimos, hermanos, para poder recuperar la salud? Si el pensamiento es bastante claro, dice que cuando nosotros entramos en conformidad con esa ley que Dios implantó en nuestro ser, específicamente, hermanos, está hablando de esa ley natural. Dice, asegurará, hermanos, esa palabra es la palabra de Dios y dice, le va a asegurar su salud. No se va a producir un quebrantamiento de su constitución física. Pero sucede, hermanos, que cuando el momento de la enfermedad, del dolor, no recurrimos a la ley, sino recurrimos a otros métodos, a otras fuentes. La palabra de Dios es clara, hermanos. Cuando nosotros llegamos a sufrir, nuestro organismo se quebranta. Cuando estamos perdiendo nuestra salud y comenzamos a sentir el síntoma, el dolor, dice, si nosotros volviésemos en conformidad a esa ley, tendríamos asegurada nuestra salud y no se produciría ningún quebrantamiento de la Constitución. La Biblia, ahora vamos a ir a Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 619. La Biblia nos da los principios. Bueno, porque no solamente están en el Espíritu de Profecía, también se encuentran en la Biblia, y dice el pensamiento, hermanos, la palabra de Dios, dice, abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida. Recuerde ¿qué significaba reforma en el contexto del Espíritu de Profecía? ¿Qué significaba reforma? Cambio de hábitos, de conductas. Ahora, ¿dónde encontramos esos principios entonces? Dice, en la palabra de Dios, ahí están principios generales. Generales, escucha aquí la palabra.
para la formación de hábitos correctos de vida. Hermanos, ya está delineado lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Hay una normativa en la palabra de Dios. Pero no termina allí, porque está diciendo que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, allí están esos principios generales para la formación de hábitos correctos de vida. Y los testimonios generales y personales, hermanos, ahora está hablando del espíritu de profecía. Los testimonios, esos testimonios generales, personales, han sido, dice en la pluma inspirada, han sido considerados para atraer su atención más especialmente a esos principios. Hay muchos testimonios, hermanos, de manera general, pero también hay testimonios personales, y todos ellos, hermanos, porque en muchas ocasiones esos testimonios fueron escritos para determinadas personas. Pero esos testimonios que fueron para ciertas personas pueden ser también en este día para mí. Por eso dice aquí, fueron considerados para poder atraer su atención más especialmente a esos principios. Así que vamos a retomar aquí una vez más. El pensamiento del párrafo 23 dice, hermanos, que para que nosotros podamos alcanzar el más alto desarrollo físico, Dios nos ha dejado leyes naturales que cuando se obedecen van a promover la felicidad en esta tierra, pero también van a hacer una preparación para la vida futura. Así de que en lo que resta del tiempo, hermanos, vamos a analizar ley por ley, de manera breve, desde luego, si tenemos luz al respecto para que esto se cumpla, tenga su cumplimiento el gran objetivo de la Reforma Pro Salud. Así de que vamos a comenzar, hermanos, con un principio físico que es la alimentación. Textos específicamente que hablan sobre la correcta alimentación y el resultado va a ser la salud física. Recuerde que estamos en esa primera parte de cómo asegurar el más alto desarrollo físico posible. Esta fue una carta escrita para una persona. Se encuentra en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio en el párrafo 119. Recuerde que habían testimonios generales y testimonios que eran específicos para ciertas personas. Y de todo ello, hermanos, nosotros podemos tener consejos para nuestros días. Fue escrito para una persona y comienza diciendo el pensamiento: someterse a una alimentación saludable, capaz de preservarlo en la mejor condición de la salud, es una verdadera tarea para usted. Quiere decir aquí el pensamiento, hermanos, que si esta persona hacía cambios en su alimentación, optaba por una alimentación saludable, esa alimentación lo iba a preservar en una condición de salud. Así está escrito el pensamiento. Cuando hacemos un cambio de alimentación y seguimos los requerimientos de Dios en cuanto a la alimentación, la condición de la salud de la persona mejora. Dice el pensamiento, si hubiera vivido usted de acuerdo con la luz que el cielo permitió que resplandeciera sobre su camino, su familia se habría economizado muchos sufrimientos. Quiere decir que esta persona, hermanos, recibió el mensaje, recibió la luz en cuanto a las modificaciones de alimentación, régimen alimenticio, pero esta persona decidió no obedecer. Por lo tanto, vino el quebrantamiento de su constitución, perdió la salud y aparte de eso, hermanos, vinieron muchos sufrimientos, no solamente para él, sino también para su familia. Así de que recalcamos una vez más, cambio de alimentación mejora la condición de la salud. Evangelismo, página 194 y párrafo 2 dice que hay hombres y mujeres enfermizos que deberían convertirse en reformadores de la salud. Dios colaborará con sus hijos en la conservación de su salud si estos comen adecuadamente. Interesante, ¿verdad? Aunque esto no es novedoso tampoco, porque hemos hablado, o se ha hablado mucho en relación a la alimentación y su relación con la salud.
Solamente queremos hacer un énfasis aquí. Comer adecuadamente va a ayudar, ponemos las herramientas para que Dios pueda ayudarnos en la conservación de nuestra salud. Rehúsan, sigue diciendo, recargar el estómago innecesariamente. Comen adecuadamente y rehúsan recargar el estómago de manera innecesaria. Ha hecho seguro en su misericordia el camino de la naturaleza y lo ha hecho suficientemente ancho, dice, para que quepan todos los que desean andar en él. Nos ha dado para nuestro sustento los productos saludables y vitalizadores de la tierra. Es decir, que cualquiera que quiera entrar, optar por un régimen alimenticio diferente, el que ha llevado, hermanos, hay una garantía aquí por parte de Dios de una salud, conservación de su salud. Y solamente por mencionar, porque no vamos a adentrar de lleno en cada principio, cuáles son algunos de los requerimientos en cuanto a la alimentación. ¿Qué tipo de alimento estamos consumiendo? Tenemos luz al respecto. ¿Qué tipos de alimentos incluir en nuestra alimentación? Métodos de preparación. ¿Qué método de preparación cuando estamos elaborando nuestros alimentos son los mejores? Tenemos luz en el espíritu de profecía. Mezclas apropiadas de alimentos. Números de comidas en un día. Horarios regulares para cada comida. Número de platillos en una comida. Tipo de masticación. Intervalos de comida. De todo eso, hermanos, que son requerimientos dentro del plan de alimentación, si nosotros los llevamos a cabo, bueno, dice el espíritu de profecía, Dios va a colaborar con sus hijos en la conservación de su salud si estas personas comen adecuadamente y rehúsan recargar el estómago innecesariamente. Hemos empezado con ese principio y yo creo que en estos 5 minutitos que tenemos vamos a hablar de un principio más, que es la exposición al sol. Dice el libro Reflejemos a Jesús en la fecha 11 de mayo, la naturaleza es el médico de Dios, y entonces comienza a citar el aire, las bellas flores, los árboles, los vegetales, los viñedos, habla del ejercicio, pero habla de algo muy importante, que muy poco se habla, creo que la vez pasada les comentaba. De la exposición al sol casi no hablamos. Sin embargo, en Reflejemos a Jesús, 11 de mayo, se destaca este médico de Dios, el alegre sol. He aquí, dice la pluma inspirada, he aquí lo que comunica salud, he aquí el elixir de vida. Hermanos, cuando yo leo el espíritu de profecía y reconozco de manera personal que esto es algo inspirado por Dios, de verdad me lleno de tanto gozo el saber que Dios ha dejado estas cosas tan sencillas para que nosotros podamos prevenir o recuperar nuestra salud. Qué palabra tan hermosa, hermanos. El alegre sol dice, he aquí lo que está comunicando salud. Y Dios le llama aquí, en Reflejemos a Jesús, que el sol, dice, es un elixir de vida. Ahora, ¿qué es un elixir? ¿Qué es un elixir? El diccionario lo define así. El elixir es un medicamento o remedio con propiedades mágicas para curar una enfermedad o para prevenir un mal. Es como algo mágico, interesante. Es un medicamento, dice, es un remedio para poder curar una enfermedad, ya sea que lo cure o ya sea que prevenga. Ese es un elixir. Y Dios está hablando aquí del sol, de la exposición al sol, como un elixir de vida. Es un medicamento, es un remedio que cura enfermedad y previene un mal. Ahora, la pregunta para que nosotros podamos hacer una reflexión, hermanos, sobre nuestras vidas. Una reflexión sobre nuestras vidas. Estamos terminando ya. Cuando a nosotros se afecta nuestra constitución física, cuando empezamos a sentir un síntoma o a mirar el signo, ¿a dónde recurrimos, hermanos? ¿Qué es lo que ¿a dónde recurrimos? Recuerde que el Señor nos ha dejado este mensaje
de Reforma Pro Salud con un objetivo, el gran objetivo, hermanos. Hay un gran objetivo aquí que se persigue dentro de esta temática, y es asegurar el más alto desarrollo posible físico, mental y espiritual. Por lo tanto, dice el pensamiento que cada ley natural que el Señor nos ha dejado va a cumplir ese objetivo. Por eso, cuando hacemos un cambio de alimentación, cuando nos comenzamos a exponer a ese sol maravilloso, dice el Espíritu de Profecía, eso está comunicando salud. Eso es considerado por la palabra de Dios como un elixir de vida. Hay un compromiso aquí de Dios, hermanos, hacia el ser humano para poder prevenir o para poder restablecer la salud. El día de hoy, hermanos, vamos a dejar la presentación hasta aquí. Vamos a terminar con una oración y en posteriores presentaciones vamos a seguir analizando por qué el Señor nos dejó este mensaje. En la primera parte yo sé que tiene mucho conocimiento ya. La parte física es muy obvia para nosotros de que la Reforma Pro Salud cumple esta función específica. Pero a medida que vayamos estudiando, hermanos, y profundizando en este mensaje, nos daremos cuenta que es mucho más que lo físico. Vamos a orar para poder concluir con la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, cuánto te agradecemos, Señor, porque eres bueno, eres misericordioso, y te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas, y también porque has derramado una bendición muy especial sobre tu pueblo. El pueblo adventista del séptimo día, Señor, es un pueblo privilegiado. Es privilegiado porque le has dado una luz maravillosa, así lo describe tu palabra, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud. Preciosísimo mensaje de Reforma Pro Salud, el Evangelio de la Salud. Señor, permite que al adentrarnos a estudiar a este mensaje, podamos comprender por qué tú lo proyectaste en tu sabiduría con este objetivo para nuestras vidas, y que podamos hacer los cambios necesarios en este tiempo de preparación que tenemos. Bendice a cada una de las personas oyentes o a los que en el futuro escucharán esta grabación. Gracias, Señor, te damos una vez más por todo. Lo imploramos, lo suplicamos, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Wow, gracias Beatriz por tanta información, y que pensando ahora, ¿no? Cuántas veces nosotros comemos los snacks aquí y allá, un pedacito de fruta, o de repente a veces no, que eso eso prácticamente es a comer a deshoras, ¿no? O sea, estamos comiendo normal, pero de repente tenemos ganas de comer una naranjita o comer una pera, un plátano. Todo eso tiene que tener un tiempo. Sí, claro que sí. Habla sobre los horarios de comida y también de intervalos de comida. Ahí, cuando adentremos un poquito más, vamos a ver la importancia que Dios le da, hermanos, a los horarios de comida, porque estamos hablando de que dentro de la Reforma Pro Salud, al perseguir un objetivo, está formando un carácter, hay una disciplina. Hay una mente que en este momento, hermanos, se está adiestrando a través de hábitos de fidelidad. Y por eso a veces no tomamos muy en consideración esto, pero el Señor lo que está formando aquí es un carácter, es la conducta de la persona, su mente, que aprenda a ser disciplinada. Por eso la importancia de un horario, no solamente en el comer, ya hemos hablado de un horario para dormir también. Y estamos hablando de aquí horario para el desayuno, para la comida, y si hace la cena, pues tiene que haber un horario también. Tiene que haber un intervalo entre comida y comida, de 5 a 6 horas, dice el Espíritu de Profecía. Y entre ese intervalo, no consumir nada. Aquí hay una mente que se está adiestrando con hábitos de fidelidad, preparándose para algo que viene en el futuro. Estas son las pequeñas pruebas. Y recordemos, hermanos, que dice el Espíritu de Profecía que para que se forme el carácter comienza con un pensamiento. Ese pensamiento tarde o temprano lo voy a llevar a la acción. Esa acción que yo la repito domingo, lunes, martes, miércoles y viernes, o jueves y viernes,
esa acción que yo la estoy haciendo repetitiva está formando hábitos, un hábito, y el conjunto de hábitos es mi carácter, y el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Adelante, hermanita. Amén. Amén. Wow. A veces pensamos, ¿no?, que en la casa podemos ser bien organizados y tener las cosas limpias, poner esas cositas, ¿no? Porque eso también forma nuestro carácter, ¿no? Pero es algo más allá que el Señor quiere, ¿no? Es nuestro carácter, ¿no? Wow. Sabiendo cuándo debemos comer y cuándo no. Así es. Wow. Y entonces, y también cuando uno está masticando, uno tiene que comer bien la comida y masticarla bien, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y no, esto casi no se hace precisamente porque no hay tiempo. Siempre andamos a las carreras y no masticamos, prácticamente engullimos el alimento de esa manera, dificultamos la digestión, porque precisamente los dientes tienen que cumplir esa función de comenzar a fraccionar esos alimentos y poder ayudar en la digestión, pero muy pocas veces lo hacemos. Rapidísimamente terminamos un plato de comida y eso nos asombramos de eso, ver qué tan rápido terminamos nuestro plato, pero necesitamos aprender a masticar también. Pero por ejemplo, no sé si esto va a sonar un poquito raro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas ya mayores, ¿no?, que no tienen tantos dientes, de repente perdieron por aquí, por allá, y entonces de repente económicamente no pueden, reemplazar las muelas, los dientes, qué sé yo. Uh-huh. ¿Es mejor qué cosa, que licúen la comida y eso sería mejor? Sí. ¿O? Sí, hay que adaptar la alimentación para las diferentes etapas de la vida. Es como cuando uno es bebé, no nos dan cosas enteras, hay que hacer purés y papillas. Y conforme el niño va creciendo, la alimentación va cambiando. Y cuando llegamos a esa edad, la tercera edad, igual, otra vez nos volvemos niños y tenemos que comenzar a adaptar la alimentación para esas personas. Es un cambio, tenemos que volver otra vez quizá a los purés, a las papillas para poder facilitar no solamente la digestión, sino tengan dentadura buena o no la tengan, hermanos, es bueno que ellos mantengan el alimento en la boca, pero ya estamos ayudando porque le estamos dando un puré, estamos dándole cosas suaves y eso va a ayudar a que pueda tener una mejor digestión y un mejor aprovechamiento de los nutrientes. Ya, amén, okay, sí, hablando de, pueden ser viejitos o de repente no pueden ser viejitos, ¿no? Pueden ser otras personas que son más jóvenes. Exactamente. Sí, que tengan algún problema dental. Eso hay que ayudar, hay que modificar ahí la alimentación, cambiar la alimentación, la presentación del alimento para poder ayudar. Okay, qué bueno. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede presionar estrella 61 mientras tenemos a Beatriz con nosotros. Qué importante lo que nos has dicho ahora, Beatriz.